Capítulo 5. Análisis, variables de confusión, pruebas y medidas de asociación. Antes de entrar al nuevo tema, hagamos una breve radiografía del capítulo anterior. En el capítulo 4 hablamos de la valoración del desenlace, que significa outcome, en estudios de cohortes y en estudios de casos y controles, porque es tan importante elegir una medida adecuada, exacta, completa y que no se distorsione por el simple hecho de observar. Vimos ejemplos de sesgo de recuerdo, sesgo de declaración, errores de instrumento, sesgo del investigador, pérdida de seguimiento y efecto Hawthorne. La idea central fue, aunque el diseño sea correcto, si medimos mal el desenlace, todo el estudio se tambalea. En este capítulo vamos a dar el siguiente paso lógico. ¿Qué hacemos con los datos una vez que ya asignamos bien a los grupos y medimos razonablemente bien los desenlaces? Nuestros objetivos son 3. Primero, entender cómo manejar las variables de confusión, tanto con apareamiento como con ajuste estadístico. Segundo, comprender de verdad qué significan las pruebas de significación estadística y el famoso valor P, incluyendo los errores de tipo I y tipo 2. Tercero, aprender a medir la fuerza de la asociación mediante riesgo relativo, odds ratio e intervalos de confianza, para tener una idea cuantitativa del efecto observado y no solo un sí o no de significación. Empecemos por las variables de confusión. Ya las habíamos mencionado, son factores que se relacionan tanto con la exposición como con el desenlace y que pueden crear asociaciones engañosas. Piensa en el ejemplo del libro sobre café y cáncer de pulmón. Los bebedores de café fuman más, y el verdadero culpable es el cigarrillo, no el café. El análisis tiene 3 grandes funciones: eliminar o reducir el efecto de las variables de confusión, contrastar hipótesis y cuantificar la magnitud de las diferencias entre grupos. Sesgo y azar pueden generar diferencias entre grupos en estas variables, así que necesitamos herramientas para controlarlas. Una primera estrategia es el apareamiento previo. La idea es sencilla: por cada sujeto del grupo de estudio buscamos uno del grupo control con características clave similares. Por ejemplo, si edad y presión arterial son factores que se asocian con el uso de anticonceptivos orales y con el riesgo de accidente cerebrovascular, podemos emparejar a las mujeres según edad y presión. Así logramos que la distribución de esos factores sea parecida en ambos grupos y reducimos parte del sesgo de selección. El libro muestra cómo, si apareamos por peso en un estudio de diabetes, luego no tiene sentido concluir que las calorías no influyen, porque peso y calorías están estrechamente ligados. El apareamiento tiene su costo, aquello por lo que en parejas ya no lo puedes estudiar como factor independiente. Si emparejas por edad, pierdes la capacidad de analizar su efecto sobre el desenlace. Además, encontrar controles gemelos puede ser difícil, y por eso a veces se recurre a que el propio paciente sea su control, como en los estudios cruzados. En un diseño crossover, el mismo sujeto pasa por 2 condiciones, por ejemplo analgesia activa un día y placebo otro día, y se comparan sus propios resultados. Esto aumenta la potencia estadística, pero solo funciona si el tiempo y el efecto residual del tratamiento no distorsionan los resultados, como en el ejemplo del dolor posoperatorio donde el segundo día siempre duele menos, tengas o no medicación. La segunda gran estrategia es el ajuste en el análisis. Aquí no emparejamos antes, sino que aceptamos que los grupos difieren y luego corregimos matemáticamente. El libro lo ilustra con el estudio de café y cáncer de pulmón. Si los fumadores están más concentrados en el grupo de bebedores de café, hay que estratificar por tabaquismo o ajustar por ese factor en el análisis. Podemos dividir la muestra en fumadores y no fumadores y comparar café versus no café dentro de cada estrato de tabaquismo.
Si la asociación desaparece al ajustar por cigarrillos, sabemos que era un falso culpable. En la práctica moderna, esto se hace con métodos multivariados, como regresión logística para estudios de casos y controles o modelos de Cox para estudios de cohortes. Pasemos ahora a las pruebas de significación estadística. Aquí el libro es muy pedagógico, explica que lo que se cuantifica es la probabilidad de obtener los datos observados o más extremos si realmente no hay diferencia en la población. Primero defines tu hipótesis de estudio, por ejemplo, fumar en pipa se asocia con cáncer de cavidad oral. Después formulas la hipótesis nula, no hay asociación. Luego eliges un nivel de significación, típicamente 5%, recoges los datos, aplicas la prueba estadística adecuada y calculas el valor, p. Si ese valor es menor o igual a 0.05, rechazas la hipótesis nula, si es mayor, no la rechazas, pero eso no significa que la hipótesis nula sea verdadera, solo que los datos no alcanzan el umbral para descartarla. El libro usa un ejemplo con 4 certificados de nacimiento para ilustrar la idea del valor P, calculando la probabilidad de que salgan 4 hombres seguidos si la proporción real de hombres y mujeres es igual. Lo importante no es el cálculo en sí, sino entender que el valor P siempre se interpreta bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. También nos advierte contra 2 errores muy comunes: no formular la hipótesis antes del estudio y probar docenas de variables hasta que algo salga significativo. En ese escenario, algunas asociaciones aparecerán significativas por puro azar, como los apellidos más largos o haber nacido en la primera mitad de la semana en el ejemplo de hipertensos. Aquí entran los errores de tipo I y tipo 2. El error de tipo I es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, es decir, creer que hay asociación donde no la hay, su probabilidad es el famoso alfa, típicamente 0,05. El error de tipo 2 es el contrario, no rechazar la hipótesis nula cuando sí existe una verdadera diferencia, por ejemplo en estudios con muy pocos sujetos donde no se detecta la asociación entre cigarrillos e infarto de miocardio aunque la diferencia exista. La potencia del estudio es 1 menos beta y refleja la probabilidad de detectar una diferencia real de cierto tamaño. Como clínicos, debemos sospechar de estudios negativos con muestras muy pequeñas que luego contradicen grandes cuerpos de evidencia. Todo esto nos lleva a la tercera función del análisis: medir la fuerza de la asociación. En estudios de cohortes usamos el riesgo y el riesgo relativo, probabilidad de desarrollar la enfermedad en el grupo expuesto dividida por la probabilidad en el grupo no expuesto. El libro lo ejemplifica con anticonceptivos orales y tromboflebitis. Si 30 de 1000 mujeres que usan la píldora desarrollan tromboflebitis y solo 3 de 1000 de las que no la usan la desarrollan, el riesgo relativo es 10, lo que significa que, en promedio, el riesgo es 10 veces mayor en las usuarias. Si el riesgo relativo es 1, no hay diferencia; si es mayor de 1, sugiere efecto perjudicial; menor de 1, posible efecto protector. En estudios de casos y controles no podemos calcular riesgos directamente, porque el número de casos y controles lo elige el investigador, no viene dado por la naturaleza. Aquí usamos la razón de productos cruzados, o odds ratio, que compara la ventaja de estar expuesto entre los que tienen la enfermedad versus los que no la tienen. El libro construye tablas 2x2 con anticonceptivos y tromboflebitis y muestra cómo, cuando la enfermedad es rara, el odds ratio se aproxima muy bien al riesgo relativo. La ventaja es que este mismo odds ratio se puede calcular tanto en estudios de casos y controles como en cohortes y ensayos, lo que facilita la comparación entre diseños. Finalmente, los intervalos de confianza combinan la estimación puntual con la variabilidad debida al azar. 1. R de 10 con intervalo de confianza de 95% entre 8 y 12 nos dice que estamos bastante seguros de que el valor real en la población está entre 8 y 12, y como el intervalo no incluye 1, la asociación es estadísticamente significativa.
El libro insiste en que, para el lector clínico, el intervalo de confianza es más informativo que un valor, P, aislado, porque te deja valorar la magnitud del efecto y su precisión. Al final, lo que nos interesa como oncólogos no es solo si algo es significativo, sino cuán grande es el efecto y si clínicamente vale la pena cambiar la práctica. En términos de técnicas estadísticas apropiadas, lo que nos propone este capítulo es un paquete coherente, para estudios de cohortes con desenlaces binarios, calcular riesgos y riesgos relativos con sus intervalos de confianza, idealmente ajustados mediante modelos de regresión de Cox o Poisson, para estudios de casos y controles, estimar odds ratios ajustados mediante regresión logística, y en todos los casos, acompañar estas medidas de pruebas de significación bien planteadas, con hipótesis claras y control de errores de tipo I y tipo 2. La clave crítica es elegir la medida de asociación acorde al diseño del estudio y ajustarla por las variables de confusión relevantes, no confiar solo en comparaciones crudas. Cerramos este capítulo con una frase que resume el espíritu del análisis crítico de datos en medicina. In numeris salus, en los números está la salud. Capítulo 6. Cómo distinguir asociación de causalidad. El corazón del pensamiento epidemiológico. En el capítulo pasado revisamos 3 pilares del análisis estadístico, cómo eliminar variables de confusión, cómo contrastar hipótesis usando pruebas de significación, y cómo medir la fuerza de una asociación con riesgo relativo o odds ratio. Vimos cómo el azar y el sesgo pueden deformar los resultados, cómo el apareamiento ayuda a controlar confusores, y cómo los intervalos de confianza nos ofrecen una ventana honesta de incertidumbre. En resumen, el capítulo previo nos enseñó a diferenciar una asociación verdadera de un artefacto estadístico. Objetivos del capítulo. Primero, comprender la diferencia entre una asociación estadística y una relación causal genuina. Segundo, aprender los criterios para evaluar si un factor realmente causa la enfermedad o solo está correlacionado. Tercero, revisar ejemplos reales donde la asociación engaña y cómo el razonamiento clínico y epidemiológico evita errores de interpretación. Iniciemos esta clase como si estuviéramos juntos en el auditorio del hospital, con residentes listos para discutir artículos que afectan decisiones clínicas todos los días. Cuando un estudio muestra que 2 variables están asociadas, eso solo significa que aparecen juntas con más frecuencia de lo esperado por azar. Pero que estén asociadas no significa que una cause la otra. Esta distinción es crítica para residentes de oncología, porque casi todas las decisiones terapéuticas se basan en interpretar si un hallazgo es causal o simplemente correlacional. Un ejemplo clásico es el que ya viste antes, la aparente relación entre beber café y cáncer de pulmón. Un estudio mostraba un riesgo 10 veces mayor en quienes tomaban café. Pero cuando se ajustaba por el verdadero responsable, el tabaquismo, la asociación desaparecía. Esto nos recuerda que una correlación espectacular puede ser totalmente espuria si no se controla la variable correcta. Ahora imaginemos un caso aplicado a oncología. Supongamos que un estudio encuentra que pacientes con cáncer gástrico que consumen grandes cantidades de picante tienen peor supervivencia. Antes de concluir que el picante causa progresión tumoral, tendríamos que preguntar: ¿es el picante realmente el factor causal o solo es un marcador de otra variable como pobreza, retraso diagnóstico, infección por H. pylori o tabaquismo? Esto es exactamente lo que la epidemiología enseña: no te enamores de la asociación, enamórate del mecanismo. Volvamos al libro. El texto introduce los fundamentos filosóficos del razonamiento causal, cómo pasamos de una observación cuantitativa a una afirmación causal sólida. No basta con que el riesgo relativo sea grande.
No basta con que haya significación estadística. No basta con que un intervalo de confianza sea estrecho. Nada de eso garantiza causalidad. Para guiar este razonamiento, el libro se apoya en los criterios históricos de causalidad que todos usamos aunque no siempre los nombremos. Los revisaremos uno por uno, usando ejemplos sencillos, como si fuera una sesión interactiva. Primero, la secuencia temporal. El factor debe aparecer antes de la enfermedad. Un ejemplo absurdo pero útil: si un paciente inicia omeprazol después del diagnóstico de cáncer de páncreas, no puedes concluir que el omeprazol causó el tumor. Segundo, la fuerza de la asociación. Asociaciones fuertes, como el riesgo relativo de 20 entre tabaquismo y cáncer de pulmón, aumentan la sospecha causal. Pero asociaciones débiles pueden seguir siendo causales si son consistentes. Tercero, la consistencia. Si diferentes estudios, en diferentes poblaciones, encuentran lo mismo, algo real está ocurriendo. Cuarto, la relación dosis-respuesta. A más exposición, más riesgo. Como más paquetes año y más cáncer de pulmón. Quinto, la biologic plausibility, la plausibilidad biológica. Un mecanismo razonable respalda la inferencia causal. Aquí es donde la oncología moderna exige integrar biología molecular. Por ejemplo, un estudio encuentra que mujeres posmenopáusicas con altos niveles de estrógenos tienen más cáncer endometrial. La plausibilidad es perfecta: exceso de estrógeno genera hiperplasia y posteriormente neoplasia. Otro criterio fundamental es la coherencia, que la evidencia epidemiológica y la evidencia biológica apunten en la misma dirección. Y por último, la experimentación, que en oncología se ejemplifica con ensayos clínicos aleatorizados donde controlar variables permite demostrar causalidad con más fuerza. Pero incluso en ensayos clínicos, el libro recuerda que la causalidad no es automática. Se requiere interpretar el contexto, vigilar mezcla residual de confusores y considerar errores aleatorios. Ahora pasemos a los ejemplos del libro, integrados exactamente como se narran en el texto original. Uno de ellos explica cómo un investigador encontró que la fiebre durante el embarazo se asociaba fuertemente con espina bífida. Pero esta aparente relación desaparecía cuando se consideraba que las madres con niños afectados recordaban con mayor detalle cualquier enfermedad durante el embarazo. Sesgo de recuerdo, no causalidad. Otro ejemplo compara gonorrea y número de parejas sexuales. Las mujeres con gonorrea declaraban más parejas, pero solo porque fueron presionadas para recordar con mayor exactitud. No porque realmente tuvieran más parejas. Asociación artificial, no causal. Y aparece el caso de los antiinflamatorios y la gastritis. Los investigadores usaron radiografías para diagnosticar gastritis, cuando esa prueba es totalmente inadecuada. Esto genera falsa ausencia de asociación por mala medición del desenlace. Finalmente, el libro advierte contra conclusiones basadas en muestras pequeñas. El ejemplo del estudio sobre cigarrillos, cáncer de pulmón e infarto es perfecto. Una muestra pequeña detecta una asociación grande pero no detecta una asociación moderada, creando la ilusión de ausencia de relación. Técnica estadística más adecuada del capítulo. Este capítulo introduce el uso de 3 conceptos estadísticos fundamentales para evaluar causalidad. Ajuste multivariante. Modelos como regresión logística o regresión de Cox permiten corregir confusores y aislar la asociación real. Es la técnica estadística más adecuada cuando queremos evaluar causalidad en estudios observacionales.
Intervalos de confianza. Permiten medir la precisión y evitar interpretar asociaciones débiles como causales cuando el intervalo incluye 1. Evaluación de interacción y modificación de efecto. Necesaria cuando un factor cambia la magnitud de la asociación. El mejor método estadístico para responder si hay causalidad, sin ensayos clínicos, suele ser la regresión multivariante ajustada, porque permite separar la exposición real del ruido de los confusores. Post hoc non est propter hoc. Significa, que algo ocurra después no significa que sea causado por lo anterior. Perfecto para cerrar este capítulo de epidemiología crítica. Capítulo 7. Interpretación y significado clínico de los resultados. Antes de entrar de lleno en el capítulo, hagamos un breve repaso del capítulo 6. En ese capítulo, discutimos cómo medir la fuerza de una asociación mediante riesgo relativo, odds ratio e intervalos de confianza. Vimos cómo estos indicadores no son solo números, sino herramientas que ayudan a distinguir si una diferencia es producto del azar, del sesgo o de una asociación real. También analizamos cómo interpretar intervalos de confianza y cómo un resultado puede ser estadísticamente significativo pero clínicamente irrelevante, o viceversa. Hoy avanzaremos un paso crucial, el significado clínico. Porque en oncología, y en cualquier otra especialidad, no basta con detectar diferencias. Lo que importa es qué tan útiles son esas diferencias para tomar decisiones. Objetivos del capítulo. Primero, comprender cómo interpretar el riesgo atribuible para estimar cuánto contribuye un factor a una enfermedad. Segundo, analizar la utilidad clínica del número necesario para tratar, el famoso NNT, y cómo aplicarlo al razonamiento terapéutico. Tercero, explorar los problemas y trampas más comunes al interpretar diferencias entre grupos en estudios clínicos. Comencemos desde la base. Hasta ahora ya aprendimos a medir asociaciones. Pero los residentes deben preguntarse siempre: ¿qué significa esto en la vida real? ¿Cambia mi conducta clínica? ¿Es importante para mi paciente? El significado clínico importa más que la significación estadística. Para ilustrarlo, el libro presenta un ejemplo clásico sobre anticonceptivos orales y tromboflebitis. Sabemos medir el riesgo relativo, sabemos cuantificar la fuerza de la asociación. Pero eso no nos dice absolutamente nada sobre cuántos casos se deben realmente al factor de riesgo. Ahí entra el concepto riesgo atribuible. El riesgo atribuible mide la proporción de casos que podrían evitarse si se eliminara el factor. Por ejemplo, si 30 de 1000 mujeres que toman anticonceptivos desarrollan tromboflebitis, pero solo 3 de 1000 en el grupo control la desarrollan, la diferencia es 27 por 1000. Ese valor numérico es el riesgo atribuible. Representa casos adicionales vinculados al factor. Esto es crítico para residentes de oncología, especialmente al evaluar riesgos de tratamientos como tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, anticoagulación o quimioterapia adyuvante. Entender la magnitud absoluta del efecto evita decisiones basadas solo en titulares o p-valúes. Riesgo atribuible en el caso del café y el cáncer de pulmón. El capítulo retoma el ejemplo del café para demostrar cómo una variable de confusión, en este caso fumar, puede distorsionar la magnitud aparente del riesgo. Aun si el riesgo relativo parece grande, el riesgo atribuible puede ser bajo si el desenlace es raro. Esto enseña que una asociación fuerte no implica un impacto clínico importante. Número necesario para tratar NNT.
Aquí el libro presenta una de las herramientas más útiles en la medicina moderna. Es probable que los residentes lo vean todos los días en ensayos de inmunoterapia, terapias dirigidas, hormonales y metástasis. El NNT se calcula como 1 dividido entre la reducción absoluta del riesgo. Por ejemplo, si un fármaco disminuye la mortalidad del 10% al 8%, la reducción absoluta es 2%. El NNT es 1 dividido entre 0,02 igual a 50. Significa que debo tratar a 50 pacientes para salvar una vida. Esto transforma un número estadístico en uno clínico. Ayuda a comparar tratamientos distintos. Y también revela cuando un beneficio es mínimo, aunque el p-value sea espectacular. Cuidado con las interpretaciones equivocadas. El capítulo presenta un ejemplo brillante. Un estudio muestra que 4 fumadores en una muestra pequeña desarrollan enfermedad coronaria, comparado con 2 del grupo control. La diferencia puede ser estadísticamente significativa, pero irrelevante clínicamente. Esto enseña 3 lecciones. Tamaños muestrales pequeños pueden generar ilusiones de efecto. Una diferencia porcentual puede ser engañosa cuando el número absoluto es pequeño. El contexto epidemiológico siempre importa. Aplicación a un ejemplo clínico moderno. Supongamos que un ensayo compara pembrolizumab versus placebo en enfermedad adyuvante. Si el riesgo relativo de recurrencia es 0,72 pero la reducción absoluta del riesgo es 2,1%, el NNT será aproximadamente 48. Eso puede ser clínicamente razonable, dependiendo de toxicidad, costo y calidad de vida. Esta forma de pensar es exactamente lo que el capítulo quiere cultivar. Extrapolación y sus peligros. El capítulo finaliza con una advertencia. Muchos investigadores extraen conclusiones fuera del alcance del diseño del estudio. Por ejemplo, si un ensayo demuestra reducción de episodios, algunos autores concluyen reducción de mortalidad sin datos reales. O si un tratamiento funciona en adultos de 40 años, lo extrapolan a adultos mayores sin evidencia. El mensaje para residentes. Nunca extrapolar más allá de lo que el estudio realmente demuestra. Y si se extrapola, debe especificarse que es una hipótesis, no un resultado. Este capítulo trata sobre interpretación clínica, pero estadísticamente se centra en reducción absoluta del riesgo, ARR, número necesario para tratar, NNT, riesgo atribuible, AR, riesgo atribuible poblacional, PAR. La técnica estadística adecuada depende del parámetro. Para riesgo atribuible. Comparación de tasas absolutas entre grupos. Ideal en estudios de cohortes. Para NNT. Derivación matemática basada en ARR. Usada en ensayos clínicos aleatorizados. Para interpretar fuerza y relevancia clínica. Análisis complementario del riesgo relativo y el intervalo de confianza. Es la combinación más robusta para interpretar utilidad clínica real. En resumen, el capítulo recomienda usar medidas absolutas, no solo las relativas, porque son más útiles para la práctica clínica. Al cerrar este capítulo, recuerda que la estadística no solo detecta diferencias. La estadística útil es la que cambia tu conducta clínica. La que te ayuda a decidir si un tratamiento beneficia, afecta o no vale la pena. Es sentencia en latín, scientia potentia est. El conocimiento es poder. Capítulo 8.
Diseño del estudio. En el capítulo previo revisamos cómo la fuerza de una asociación depende del riesgo relativo, la razón de productos cruzados y los intervalos de confianza. Vimos cómo estos indicadores permiten evaluar si una diferencia observada refleja una verdadera relación o solo ruido estadístico. También discutimos cómo el azar, las variables de confusión y el sesgo pueden distorsionar un resultado aparentemente significativo, y cómo técnicas como el ajuste y los métodos multivariados ayudan a limpiar el análisis para dar una interpretación más confiable. Objetivos del capítulo. Primero, analizar cómo se construye un diseño de estudio apropiado para responder la pregunta clínica. Segundo, diferenciar los elementos esenciales que todo diseño debe definir: selección de sujetos, variables, mediciones, comparaciones y métodos de análisis. Tercero, comprender cómo un diseño débil puede producir conclusiones equivocadas incluso antes de analizar los datos. Hoy vamos a entrar al corazón del método científico aplicado a la medicina clínica. El diseño del estudio es el plano arquitectónico. Si lo construyes mal desde el inicio, no hay estadística que lo salve. Esto es particularmente crucial en oncología, donde una mala interpretación puede cambiar decisiones de quimioterapia, inmunoterapia o vigilancia. El capítulo abre con una idea clave: el diseño del estudio es anterior a la medición, al análisis estadístico y a la interpretación. Antes de reclutar un solo paciente, el investigador debe responder 4 preguntas básicas. ¿A quién voy a estudiar? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo voy a medirlo? ¿Contra qué lo voy a comparar? Si estas preguntas no están resueltas, la investigación nace con errores incorporados, y luego esos errores se expanden como una metástasis metodológica a lo largo de todo el trabajo. 1. La pregunta de investigación primero. El texto subraya que el diseño debe responder a una pregunta clínica específica. No se parte de los datos, se parte de la duda. Esto evita la pesca de significancia, donde se analizan cientos de variables esperando que alguna resulte estadísticamente significativa por casualidad. Ejemplo aplicado. Supón que queremos evaluar si la supervivencia global mejora con quimioterapia adyuvante en cáncer gástrico etapa 2 con márgenes negativos. La pregunta guía el diseño prospectivo, el tamaño muestral, el tipo de análisis y los desenlaces primarios y secundarios. 2. Selección correcta de sujetos. El capítulo insiste en que la muestra debe representar a la población objetivo. Una selección inapropiada produce sesgos imposibles de corregir después. Ejemplo clásico del libro. Un estudio que únicamente incluye mujeres hospitalizadas por diabetes como grupo control cuando se investiga anticonceptivos y cáncer de mama introduce un sesgo de selección evidente. Ejemplo aplicado en oncología. Si un estudio sobre eficacia de inmunoterapia en cáncer de pulmón excluye sistemáticamente a personas con ECOG 2A3, la extrapolación a la práctica real será limitada. 3. Definición precisa de las variables. Un error frecuente es asumir que todos entienden igual los conceptos de exposición, enfermedad, respuesta o toxicidad. El libro advierte que la variable principal debe definirse de forma operacional. Ejemplos. Tabaquismo. ¿Más de 100 cigarrillos en la vida? ¿Consumo activo en el último mes? ¿Paquetes año? Respuesta tumoral. ¿Resist 1.1? ¿Cada cuánto se mide? ¿Lectura ciega?
Sin una definición uniforme, las comparaciones pierden validez. 4. Comparación adecuada entre grupos. Todo estudio necesita un contraste. De lo contrario, no se puede inferir causalidad ni asociación. El capítulo diferencia. Comparación interna. Casos versus controles dentro del estudio. Comparación externa. Otros estudios, registros poblacionales. Ejemplo aplicado. Un ensayo con pembrolizumab en endometrio avanzado compara supervivencia libre de progresión PFS versus quimioterapia estándar. Si la comparación hubiera sido contra placebo o contra nada, la interpretación sería inútil. 5. Control de variables de confusión. El capítulo retoma conceptos anteriores. El diseño adecuado debe anticipar las variables que pueden distorsionar el desenlace. Ejemplo clásico del texto. Café y cáncer de pulmón. La asociación desaparece cuando se ajusta por tabaquismo. Ejemplo aplicado en oncología. En un estudio sobre supervivencia en cáncer de mama luminal, no ajustar por Ki-67, estadio, edad y estado menopáusico crea comparaciones injustas. 6. Evitar modificadores de efecto no controlados. El texto señala que no todas las diferencias entre grupos son confusoras, algunas son modificadores de efecto, es decir, amplifican o reducen la relación. Ejemplo del libro. La edad puede modificar el efecto de ciertos tratamientos. Ejemplo aplicado. En cáncer gástrico HER2 positivo, trastuzumab tiene respuestas más marcadas en tumores difusos HER2 overexpressing. No estratificar puede ocultar este fenómeno. 7. El diseño evita sesgos antes de que existan. Aquí el capítulo profundiza en un punto esencial. Es mejor prevenir el sesgo que corregirlo. Ejemplo del texto. Estudios que no aplican valoración ciega generan sesgo del observador. Ejemplo aplicado. Una evaluación radiológica no ciega de respuesta puede favorecer involuntariamente al grupo investigacional. 8. El papel del seguimiento. Un buen diseño exige seguimiento uniforme. El capítulo subraya que pérdidas mayor del 20% pueden destruir cualquier validez. Ejemplo del libro. Pérdida diferencial entre grupos produce conclusiones erróneas. Ejemplo en oncología. En estudios de supervivencia, pacientes perdidos suelen tener peor pronóstico. No contabilizarlos correctamente puede inflar la supervivencia. 9. La importancia de un diseño que permite análisis válidos. El capítulo concluye que un análisis estadístico solo puede ser tan bueno como el diseño que lo respalda. Una vez que el sesgo está incorporado en la estructura del estudio, ninguna transformación estadística puede corregir el error. Aplicación crítica. ¿Cómo evaluar el diseño al leer un artículo? El capítulo recomienda leer cualquier investigación siguiendo un checklist. ¿La pregunta es clara? ¿Los sujetos representan a la población objetivo? ¿Las variables están definidas operacionalmente? ¿La comparación es justa? ¿Se controlan confusores? ¿El seguimiento es completo? ¿El análisis concuerda con el diseño? Este checklist es oro puro para residentes de oncología. Técnica estadística más adecuada para este capítulo.
Dado que el capítulo se enfoca en diseño y fuerza de asociación, la técnica estadística central que se debe aplicar para estudios observacionales o comparativos básicos es modelos multivariados, regresión logística o regresión de Cox. ¿Por qué? Porque son los métodos capaces de ajustar simultáneamente múltiples variables de confusión, estimar la fuerza de asociación, OHR, controlando esos factores, generar intervalos de confianza útiles para interpretación clínica. Cuándo usar cada uno. Regresión logística, desenlaces dicotómicos, enfermedad /diagonal no, respuesta /diagonal no. Regresión de Cox, desenlaces dependientes del tiempo, supervivencia, PFS, DFS, OS. Estas técnicas reflejan exactamente lo que el capítulo intenta enseñar, analizar no solo la relación observada, sino la relación depurada de confusores. Sentencia latina final, scientia potentia est, sed recte structas scientia salus est. El conocimiento es poder, pero el conocimiento bien estructurado es salvación.